clase virtual de la Unidad de Aprendizaje Ética, Sustentabilidad y Responsabilidad Social. Nos enfocaremos en la etapa número 4 y abordaremos los temas del movimiento social ambiental, de los movimientos ambientales y sociales en México, la responsabilidad social, las acciones éticas de la responsabilidad social y por último, la responsabilidad social empresarial en el marco de la sustentabilidad. Pongamos atención y comencemos. Movimiento social ambiental. En el siglo XX y principios del siglo XXI se comenzaron a presentar y a acrecentar las dificultades sociales y las contrariedades ecológicas. Estas se relacionan con la contaminación por las industrias, los residuos sólidos y peligrosos, las explotaciones mineras, el incremento del uso de suelo, la remoción de masas boscosas, el deterioro de la calidad del aire y del agua, el menoscabo a la diversidad biológica y por último los daños a la salud de las personas. En la sociedad actual se maximizan los beneficios monetarios por encima de los valores propios de la naturaleza. Con esto surgen los movimientos sociales alrededor del ámbito ambiental, tal como lo vemos en las imágenes. Hoy en día existen numerosas manifestaciones por grupos organizados socialmente gracias a los avances tecnológicos que se han presentado. Una de las organizaciones más importantes es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Surge en 1961, se constituyó por personas defensoras del entorno natural. Actualmente es muy reconocida por todo el trabajo que hace y su característica principal es que su logo es un oso panda. Todos los movimientos sociales ambientales tienen por génesis la publicación de Rachel Carson llamada La Primavera Silenciosa en el año de 1962. Aquí se hace una denuncia sobre los impactos generados por la aplicación de plaguicidas en la vida silvestre. 10 años después, ubicándonos en 1972, sucedieron dos sucesos muy importantes. El primero, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, la cual se dio en Estocolmo, Suecia. Y el segundo, los límites del crecimiento en el Club Roma. Con todo esto podemos decir que se aportaron concepciones primordiales para el establecimiento de distintos movimientos sociales a nivel mundial, los cuales son los siguientes. El primer movimiento es la vocación política, en el cual participan y actúan socialmente para poder incidir en el marco de las políticas públicas desde la década de los 70. Los movimientos sectoriales es la intervención en problemáticas particulares como la oposición al uso de la energía nuclear desde la década de los 70. Los movimientos consumidores inciden en la selección de productos y cambian los hábitos de consumo desde la década de los 70. Los movimientos institucionales. Estos investigan y realizan informes del estado del mundo desde la década de los 70. Movimientos ecologistas. Salvaguardan y fomentan la justicia social y ambiental desde la década de los 70. Los movimientos reivindicadores globales. Resguardan y defienden la naturaleza, actuando en varias partes del mundo cuando se cometen atentados contra esta desde la década de los 70. Y por último, los movimientos indigenistas. Estos preservan las singularidades de los pueblos indígenas en el ámbito cultural y en sus estructuras sociales en América desde la colonialidad. Los movimientos feministas proceden a impulsar la equidad de género y la autodeterminación, existiendo una gran articulación con los problemas ambientales desde la década de los 70. Movimientos ambientales y sociales en México.
Los movimientos que a continuación te vamos a presentar llevaron a cabo acciones que se enfocaron particularmente en la creación, modificación o aplicación de los marcos legales. Entre las iniciativas más connotadas se encuentran las siguientes. Comenzaremos en el año de 1952. Se crea el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables a cargo del doctor Enrique Beltrán. Esta era una asociación civil consagrada a la investigación científica de los recursos naturales. En 1973 se crea el Comité de Defensa Popular, el cual era un movimiento social que se conjuntó en el estado de Durango con la finalidad de ejercer una presión al gobierno federal y a la estructura administrativa para llevar a cabo el saneamiento ambiental del curso del agua, denominado el Tunal. Después seguimos con el año de 1976 con el Pacto Ribereño. Este es un grupo social que albergaba alrededor de unas 35,000 personas organizadas entre el estado de Chiapas y Tabasco para demandar a petróleos mexicanos por las explotaciones que se hacían en los yacimientos de petróleo. En 1981 surge el Movimiento Ecologista Mexicano. Esta es una organización no gubernamental cuyas actividades se enfocan en hacer campañas permanentes de protección para salvaguardar a las especies en peligro de extinción. Proseguimos con el año de 1983. Se crea la Asociación Ecológica de Coyoacán. Se formó con la finalidad de preservar los enormes viveros de Coyoacán. En 1985 se crea el Grupo de los 100, grupo que se caracteriza por estar constituido por 100 personas relacionadas con la literatura y con las artes. Seguimos con el año de 1986, cuando se crea el Partido Verde Ecologista. Este partido fue creado por ciudadanos mexicanos cuyo objetivo era el de participar en la vida pública y en las decisiones del gobierno, con el fin de promover la educación ambiental en cualquier nivel educativo, desarrollando armónicamente una relación con la naturaleza y con la rehabilitación de esta misma. En 1987 se crea el Grupo Antinuclear Madres Veracruzanas. Como su mismo nombre lo dice, lo crean mujeres veracruzanas que se oponían al riesgo asociado en la salud y en el ambiente por la operación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz. Como te diste cuenta, todos los movimientos que hemos mencionado han sido de vital importancia para impulsar así una conciencia ambiental, ejerciendo una influencia en las autoridades correspondientes para que se cumplan los acuerdos y los marcos legales vigentes, evitando así un relajamiento con respecto a la vigilancia de los temas ambientales, esencialmente ante las demandas de la sociedad civil para poder revertir las consecuencias del deterioro ambiental. Responsabilidad social. Es pertinente conceptualizar qué es la responsabilidad social. Pues bueno, es el compromiso que tienen los miembros de una comunidad, tanto en lo particular como en lo colectivo, y que se van relacionando con las dimensiones que constituyen la sustentabilidad, llámese el desarrollo económico, el progreso social y la protección al ambiente. Pero en otras palabras, podríamos decir que es generar una conciencia del beneficio o del perjuicio que nuestros actos pueden causar en una persona, en un colectivo social o bien en nuestro entorno natural. La responsabilidad social tiene su auge en el siglo XX, en la década de los 70. Esta responsabilidad social tiene una estrecha relación con la ética, ya que trata de la ciencia que nos conduce en orden al bien, a la luz del razonamiento, y cuya finalidad es llevarnos a tomar las mejores decisiones. Se cuentan con las organizaciones empresariales como sus principales actores, que estos tienen códigos de comportamiento que van guiando las conductas de los trabajadores y de las propias empresas. La responsabilidad social empresarial tiene 4 líneas que la van a caracterizar. La primera, la gobernabilidad y la ética empresarial. La segunda, la dimensión laboral y social que cumple la empresa. La tercera, el vínculo con la comunidad en la que se encuentra. Y la cuarta y última, las medidas de seguridad que incidan en el ciudadano
para el cuidado del entorno medioambiental. La responsabilidad social se establece como un proceso mediante el cual una comunidad va a conseguir adquirir las capacidades para poder lograr cambios que posibiliten el progreso del bienestar y la calidad de vida de las personas. Existen 4 tipos de responsabilidad social. La primera, en el gobierno, la segunda, de las empresas, la tercera, de la comunidad y la cuarta, de las instituciones educativas. Cuando hablamos de la responsabilidad social en el gobierno, quiere decir que está estrechamente relacionada con la catalogación de un buen gobierno. La responsabilidad social de las empresas es cuando hablamos del alineamiento de los objetivos de la empresa con los de beneficio público, ya que se va a legitimar la organización empresarial socialmente. Cuando hablamos de la responsabilidad social de la comunidad, concierne principalmente al respeto de los derechos humanos, donde es evidente la tolerancia, la comprensión, el reconocimiento mutuo, así como la aceptación de la otredad que se manifiesta en las personas mediante las expresiones de orden social y del orden cultural. Y por último, la responsabilidad social en las instituciones educativas brindan servicios a la comunidad mediante la intervención tecnocientífica o de proyectos de investigación para así poder resolver problemáticas sociales. Acciones éticas en la responsabilidad social. En una diapositiva te explicaba que la ética y la responsabilidad social tienen una estrecha relación. Esto se debe a que la ética es un proceso de carácter estructural que actúa alineado a los juicios de la moral y por lo tanto el desempeño de la responsabilidad social debe ser congruente con esta condición. Es así que la responsabilidad social se va a constituir mediante el espacio de reflexión y el espacio de planeación ética, ya que este nos va a permitir ubicarnos o nos va a permitir saber dónde nos encontramos y hacia dónde debemos de dirigir nuestros esfuerzos. La responsabilidad social nos va a permitir unificar muchos ámbitos. Entre ellos puede ser el ámbito ecológico, el ámbito empresarial, el ámbito de la ciudadanía, la parte gubernamental, asistencial, laboral, entre otras. La responsabilidad social empresarial en el marco de la sustentabilidad. Cuando hacemos referencia a la responsabilidad social empresarial, debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. El crecimiento de la empresa, que es cuando se le otorga un valor social y económico. El beneficiar a sus trabajadores. Beneficiar a las empresas con las que está trabajando. Y por último, beneficiar a la población en general donde se encuentra asentada la empresa. De esta forma, durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebró en el año 2002 en Monterrey, se examinó la relevancia de la responsabilidad social empresarial hacia el ámbito de la sustentabilidad. La responsabilidad social empresarial para la sustentabilidad tiene diferentes finalidades, pero la más importante es cumplir con el Pacto Global que promovió las Naciones Unidas en el año 2000. Aquí se trazaron acciones a cumplir con el cumplimiento de los derechos humanos, laborales y de carácter ambiental. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace hincapié en los siguientes artículos. Tenemos el artículo 23 y el artículo 24. En el artículo 23 se menciona que toda persona tiene derecho al trabajo, que toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual, que toda persona que trabaja tiene derecho a remuneración equitativa y satisfactoria, y que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En el artículo 24 nos menciona que toda persona tiene derecho al descanso, que toda persona tiene derecho al tiempo libre, que toda persona tiene derecho a una limitación razonable de la duración del trabajo, y por último, que toda persona tiene derecho a vacaciones periódicas pagadas. En el ámbito laboral se debe cumplir con los principios fundamentales que indica la Organización Internacional del Trabajo. Número 1.
la libre asociación, la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo. En el contexto ambiental se hace hincapié en el punto 17 del Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro de 1992. Como primer punto tenemos alentar a la industria para que mejore su desempeño social y ambiental mediante iniciativas voluntarias que incluyan sistemas de gestión ambiental, códigos de conducta, certificación y presentación de informes públicos sobre cuestiones ambientales y sociales. En el número 2, fomentar el diálogo entre las empresas y las comunidades en las que trabajan y otros interesados. Como número 3, alentar a las instituciones financieras para que incorporen las consideraciones sobre desarrollo sustentable en sus procesos de toma de decisiones. Y como punto número 4, desarrollar asociaciones de colaboración y programas basados en el lugar de trabajo que incluyan programas de capacitación y educación. En cambio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, manejan distintos puntos. La OCDE nos dice que es el organismo internacional que promueve la responsabilidad social empresarial entre sus miembros. Establece que las políticas empresariales deben estar en armonía con las políticas públicas de los países que pertenecen. Y el Centro Mexicano para la Filantropía promulga 15 premisas de cumplimiento. Respeto a la dignidad de la persona, empleo digno, solidaridad, subsidiariedad, contribución al bien común, corresponsabilidad, confianza, ética en los negocios, prevención de negocios ilícitos, vinculación con la comunidad, transparencia, honestidad y legalidad, justicia y equidad, empresarialidad y desarrollo social. Después tenemos algo muy importante que es el Código de Ética Empresarial, que es el instrumento documental que apoya los valores y principios éticos de conducta y responsabilidad social empresarial que lo regirán frente a la sociedad. Aquí en México tenemos algunas empresas que conducen el Código de Ética Empresarial. Tenemos como primer punto a PepsiCo, que una parte de su código de ética sería cuidar a nuestros clientes, consumidores y el mundo en el que vivimos. Tenemos por otro lado a Cemex, que una de sus partes de código de ética sería garantizar la seguridad. La tercera empresa sería Bimbo, y uno de sus lineamientos en el código de ética sería valoramos a la persona. Y por último tenemos la compañía de Nestlé, la cual uno de sus lineamientos en el código de ética nos dice que hay que ser los mejores en todo lo que hacemos y somos. En tu libro de texto, en la página 77 y 78, encontrarás cada lineamiento especificado del código de ética de estas empresas. Para concluir con este repaso virtual de la materia de ética, sustentabilidad y responsabilidad social, abarquemos los aspectos más generales de todo lo que vimos. Los movimientos de acción ciudadana y de responsabilidad social surgen en el siglo XX, son de carácter político e influyen en las autoridades de orden gubernamental. Se patentaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia, en 1972. Hay una gran diversidad de movimientos, ya sean sociales, consumidores, institucionales, ecologistas, reivindicadores sociales, indigenistas y feministas. Los movimientos emergieron en la sociedad como medio de una responsabilidad social, para así poder crear conciencia en las personas
y obtener así un progreso social. Como fue tan importante la responsabilidad social, la retoman las empresas y se convierte en responsabilidad social empresarial. Espero que esta pequeña conclusión en forma de mapa te haya ayudado a comprender de forma general lo que corresponde a la etapa número 4. Por lo pronto, no olvides checar las fechas de tus evidencias de aprendizaje y de tu PIA, así como tampoco olvides estar al pendiente de las redes sociales de la universidad y de la preparatoria. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto.